La acupuntura, homeopatía, terapia neural y rehabilitación son terapias naturales que combinadas curan definitivamente asma, artritis reumatoidea, migraña, menopausia, amigdalitis agudas y crónicas, ciáticas, herpes zóster y neuritis, parálisis facial, trombosis y toda clase de enfermedades. El Dr. Julio Lara, especializado en China, Cuba y Some, Ecuador, disponemos para su tratamiento de acupuntura, homeopatía computarizada, rehabilitación, rayos láser, magnetoterapia, ultrasonido y cama masajeadora térmica de Jade. Centro de tratamiento: Avenida Cardenal de la Torre, S15204 Yajaví, frente a la Fundación Tierra Nueva. Saludo a los amigos televidentes, les saluda el doctor Julio Lara. Bien, el tema de hoy es las medicinas alternativas y sus principales indicaciones. Pero como siempre, antes de entrar a desarrollar esto, quiero hacer referencia a esta situación que hemos tenido que pasar estos últimos días, los famosos incendios de la Amazonía. Una cosa terrible lo que sucede, no solo en la Amazonía, sino vemos acá en la ciudad de Quito, en distintos lugares del país y en el mundo. Yo quisiera que les cojan a esas personas que causan este daño. Es una maldad terrible, da una tristeza profunda ver cómo esos animalitos, esos seres vivos, seres inocentes en las fotografías, unos conejitos quemados en una posición determinada, unos pobres, inocentes monos corriendo incendiados. Eso es una infamia. Me parece que la gente que hace esto debe pensar antes de hacer mucho en esto, porque no solo se quema la naturaleza, se queman seres vivos, seres inocentes que no tienen nada que ver en la ignorancia de ningún individuo. Además, como dicen, el oriente o la región amazónica es el pulmón del mundo. Cierto es que se está acabando por la política irresponsable de todos los países ribereños, de todos los países amazónicos. Están acabando una región que no es que no importa, no les va a afectar solo a nosotros, sino a todo el mundo. Vamos a ser todos los afectados. Pensemos en nuestros descendientes, no piensen en el momento, por favor. Pensemos en los demás, siempre pensemos por todos. No es justo que se hagan esto, repito. Quisiera que a los que hacen esto les pongan un ratito la mano al fuego, a ver qué es lo que siente. Imagínense, pobres animales incendiados, quemados vivos. No es justo, ¿no? Es una cosa terrible. Lo mismo digo, lo que hay que respetar por sobre todas las cosas es la vida. La vida es lo más importante, la vida de todos los seres vivos, por favor. Respetemos. Ustedes, aparentemente el ser humano es el ser inteligente. Respetemos la vida de aquellos perritos que se cruzan en los caminos, en las calles, en la ciudad. Tienen derecho a vivir como sea, aunque sea abandonados, que tampoco es justo, pero tienen su derecho a vivir. Por favor, respetemos la vida de estos preciosos animalitos. Quienes tenemos mascotas sabemos lo que es el afecto que ellos tienen hacia el ser humano, ¿sí? Por lo mismo, respetemos la vida de estos animalitos. Quería hacer referencia a ciertos casos de pacientes que acuden a mi consulta y entre estos pues quiero llamarles a que tengamos un poquito más de sentido común, un poquito de cordura, por favor. Respetemos la salud de nuestros pacientes. Ellos vienen a nuestra consulta en busca de una solución a su problema de salud, no a que le agravemos. A usted le cuentan maravillas de muchas cosas, pero no le dicen la realidad. Y en muchos programas que hacen periodistas incluidos y muchos colegas también de medicina alternativa, siempre lo hacen con cierta finalidad. Nuestro propósito debe ser, por sobre todas las cosas, un compromiso total con el ser humano, con el enfermo. No con los laboratorios farmacéuticos, para nada. Usted debe ser comprometido exclusivamente con el ser humano, con el paciente que sufre, que por eso viene a su consulta, ¿sí? Le cuentan las maravillas de la medicina biológica. Yo siempre les digo, vaya al internet, estamos en una época en que usted tiene acceso, a pesar de que no le cuentan todas las maravillas, pero ahí está todo. Ahí está una parte al menos, ¿no?
los gravísimos peligros. Pues ahí le cuentan, comentaban en algún programa, no recuerdo qué programa, mencionaban lo maravilloso, cómo se mejoran los pacientes. Los riesgos son peores que la enfermedad, ¿sí? Es preferible tener su enfermedad a correr los riesgos, y más aún en personas jóvenes. Mire, yo les comentaba hace mucho tiempo atrás, y está ahí en el internet, dice clarito, luego de un tiempo de uso, y casi siempre corre usted un gravísimo riesgo con estos medicamentos, con los medicamentos biológicos. Corre el riesgo de padecer leucemia. Hace tiempo les comentaba el caso de una paciente, de dos pacientes, la una fue mía y la otra amiga de la paciente. La hija vino un día y me comentó que su madre de pronto pues estuvo en tratamiento en la octava vez que le ponían este medicamento biológico que le ponían cada mes, le costaba $1000 en uno de los hospitales pelucones de aquí de Quito. Luego de la octava administración de este medicamento les dio leucemia a las dos. Ya están aliviadas, pero bajo tierra, ¿sí? Este es el caso de otra paciente que acudió en julio, el 4 de julio, una paciente de 57 años que padece artritis desde hace 29 años. Estuvo en tratamiento con medicina biológica, que lo hicieron durante 3 años. Hace 2 años lo suspendieron porque dijeron que podría darle tuberculosis. Y efectivamente le dio tuberculosis. Terminó el tratamiento de la tuberculosis en noviembre del año pasado. A raíz que suspendió, mire, si realmente esto curara, a raíz que suspendió el medicamento biológico, el dolor aumentó considerablemente, terriblemente, y más aún durante el tratamiento con antituberculosis. Le prescribieron solo prednisona, el corticoide, paracetamol, diclofenaco, tramal, luego le agregaron falacina, pero le suspendieron porque empezó con problemas del estómago. No le dieron metotrexato porque tenía las defensas demasiado bajas, consecuencia del uso ¿de qué? Del medicamento biológico. Las consecuencias han sido terribles, mire. Por eso les digo, les hacen firmar en los hospitales donde les administran un documentito que dice, le descarta cualquier problema de salud, o cualquier problema que usted tenga, pues evita con ese documento que usted firma para evitar juicios de cualquier naturaleza. Por favor, antes de que les administren, infórmense, por favor. De cada medicamento que a usted le dé, pregunte para qué sirve, cuáles son los riesgos. Usted tiene todo su derecho a pedir información, ¿sí? Tiene todo su derecho. Y el médico tiene toda la obligación de responder su inquietud. La acupuntura, homeopatía, terapia neural y rehabilitación son terapias naturales que combinadas curan definitivamente asma, artritis reumatoidea, migraña, menopausia, amigdalitis agudas y crónicas, ciáticas, herpes zóster y neuritis, parálisis facial, trombosis y toda clase de enfermedades. El Dr. Julio Lara, especializado en China, Cuba y Some, Ecuador, disponemos para su tratamiento de acupuntura, homeopatía computarizada, rehabilitación, rayos láser, magnetoterapia, ultrasonido y cama masajeadora térmica de jade. Centro de tratamiento. Avenida Cardenal de la Torre, S15-204 y Javí, frente a la Fundación Tierra Nueva. Mire, este es un caso de una cefalea o de una migraña o cefaleas en racimo. Tratada, el paciente acudió el 3 de agosto con un dolor del lado derecho de la cabeza, es un profesional, con un dolor desde hace 3 años, persistente desde hace 1 año, dolor diario, constante, a veces amanece con un ligero alivio, pero luego viene todo el día el dolor, ¿no? Ha estado en tratamiento con una serie de venenos, entre estos, con el tratamiento con el neurólogo, nada le calma, ha estado con atenolol, le suspendieron, luego toma amsique, anafranil y otros medicamentos más. 1 año con dolor todos los días, le vi el 3 de agosto. Tomamos los síntomas y tomé los síntomas mentales, que son importantes en homeopatía, los síntomas físicos modalizados
y le administramos belladona, que es un medicamento homeopático, lo tenemos los médicos homeópatas. Acudió 2 semanas después, ha mejorado un 70 a 80%. Está mucho mejor y ya puede trabajar con más tranquilidad. Con todos los venenos que tomaba, nada, ¿sí? Y mucha gente critica que la homeopatía es agüita, o bolitas, globulitos. Si esto fuera, o que es un efecto placebo, ¿por qué no les dan agua a ustedes también? A ver si les hace efecto el efecto placebo. Esto es medicina, la homeopatía es medicina. Cada medicina tiene su propia materia médica, su propia experimentación. La medicina homeopática es impresionante. Este es otro caso de un paciente que acudió el 15 de agosto aquí en Quito, con la misma sintomatología, con el mismo diagnóstico, una cefalea en racimo, con un dolor constante desde hace 2 años, todos los días, un dolor persistente en el lado izquierdo de la cabeza. Al paciente le estaban dando Topictal, Adorlan, fluoxetina, y con todo esto no se aliviaba absolutamente nada. Le vimos el 15 de agosto, le volvimos a ver el 22, ha disminuido notablemente la intensidad de los dolores. El 2 de septiembre le vemos nuevamente, refiere que durante los 2 años de enfermedad acudió donde diferentes médicos y que nadie absolutamente le había mejorado nada. Actualmente el dolor ha mejorado en un 80%, ha disminuido en un 80%. La diferencia, ¿sí? Esa es la diferencia con homeopatía, acupuntura y terapia neural, ¿vale? Hay que hacer un tratamiento integrado, ¿no? Es un caso de un paciente de asma de 68 años, 20 años recibiendo una serie de venenos, entre estos inhaladores. Le vimos el 1 de agosto, le volvimos a ver el 29 de agosto, se ha sentido muy bien, tos muy ocasional, no ha utilizado para nada el inhalador. Asma. Bien, ahora sí entramos al tema de las medicinas alternativas. Estas son pues métodos terapéuticos, son métodos de curación totalmente naturales que actúan en completa armonía con el ser humano y con la naturaleza, que estimulan fundamentalmente los mecanismos de curación de los que estamos dotados todos los seres vivos, el famoso sistema de la gran defensa, es decir, el sistema autoinmune. Este es el principal elemento que nos protege de muchas enfermedades, nuestro sistema autoinmune. Las medicinas alternativas o medicina integrativa, cada una de estas tiene sus propias leyes, su propia materia médica, sus propias experimentaciones. Son áreas o métodos de tratamiento que difieren de la medicina convencional. Entonces, a través de la medicina alternativa, lo que buscamos es fundamentalmente trabajar en el sistema inmunológico, es decir, buscamos que sea el propio organismo el que se defienda de las agresiones externas. Las medicinas alternativas no provocan o causan efectos secundarios. Y la combinación de la acupuntura con homeopatía, terapia neural o sonoterapia, plasma rico en plaquetas, dan excelentes resultados en la curación definitiva de muchas enfermedades. Al igual que utilizadas individualmente, son muy eficaces en determinadas enfermedades. Por ejemplo, la acupuntura en todo tipo de parálisis tiene gran efecto rehabilitador. Se diferencian de la medicina química en que una vez suspendido o finalizado el tratamiento, no retornan los síntomas o la enfermedad. Por lo tanto, curan, mientras que con la medicina alópata o medicina química, los pacientes deben tomar medicamentos en la mayoría de las enfermedades crónicas permanentemente y en ciertos casos toda la vida. Y si se suspenden, retornan los síntomas y muchos de estos medicamentos causan gravísimos efectos secundarios. Por ejemplo, los corticoides
los antiinflamatorios, los analgésicos, los antihistamínicos, los mismos antibióticos, los antihipertensivos, los famosos estrógenos, etcétera, todos estos causan efectos secundarios. La medicina química trata los síntomas, es decir, es de tipo paliativa, no curativa, en todas las enfermedades crónicas. De ahí su nombre, porque no tienen curación. Y es aquí donde las medicinas alternativas, manejadas con conocimiento y responsabilidad, obtiene los mejores resultados. Con curaciones definitivas, aquellos enfermos que buscan soluciones inmediatas o milagrosas para sus problemas de tipo crónico, son justamente los que vivirán complicándose cada vez más e irán dilapidando sus recursos económicos y, lo más importante, el tiempo, que es el recurso más valioso para recibir una atención apropiada que evite complicaciones o secuelas, puesto que van de un profesional a otro o donde naturópatas de dudosa formación, poniendo en riesgo su propia vida. No comprenden que las enfermedades crónicas no responden a los tratamientos convencionales y los únicos métodos, como son la homeopatía, la acupuntura, insisto, la terapia neural, el plasma rico en plaquetas, la ozonoterapia, logran respuestas espectaculares y rápidos en unos casos, y en otros casos se van logrando una mejoría progresiva en el transcurso de un periodo de tratamiento. Pero con la absoluta seguridad de que se logrará una mejoría o curación definitiva. El objetivo de las medicinas alternativas es fundamentalmente prescribir normas de vida sana en hábitos de alimentación, hábitos de higiene, de descanso, la importancia de la actividad física o el ejercicio. Prevenir la aparición o el desarrollo de enfermedades graves o neoplásicas. Pues las medicinas alternativas, estimulan los mecanismos, como ya lo dije, de autocuración de los que estamos dotados todos los seres vivos. Y en el caso de la homeopatía, principalmente actúa eliminando los miasmas crónicos, miasma sórico, miasma sifilítico, miasma psicótico, que se transmiten de generación en generación y que son el origen de todas las enfermedades. Otro objetivo es evitar secuelas graves, no solo físicas, sino aún espirituales o psíquicas. Ejemplo, pacientes que padecen un accidente cerebral vascular, una hemiplegia, parálisis facial con una mala recuperación, causan trastornos de tipo psíquico o complejos en las personas que son afectadas. En quienes padecen deformaciones articulares o incapacidad funcional, en pacientes artríticos, en todos estos casos pueden ser objeto de abandono o separación de sus parejas, debido a los cuidados que tienen que proporcionarles o a los gastos que deben efectuar en su curación. El tratamiento lo más temprano posible evitará este tipo de secuelas y permitirá una alta calidad de vida. Otro objetivo es la curación de enfermedades crónicas que no obtiene respuesta a los tratamientos convencionales con medicamentos químicos, ya lo dijimos. Un ejemplo, la artritis reumatoidea, asma, rinitis alérgicas, migrañas, la menopausia, el herpes zóster y neuralgia posherpética, neuralgia del trigémino, neuropatía diabética, amigdalitis agudas y crónicas, todo tipo de parálisis, parálisis facial, parálisis del nervio radial, hemiplegia, problema del lumbago, la ciática, la tortícolis, la gastritis, etcétera, en las cuales pues estos métodos terapéuticos realmente obtenemos excelentes resultados. Resultados, insisto, con curaciones definitivas luego de un periodo de tratamiento.
evitando de esta manera pues la angustia y sufrimiento de quienes padecen y sus familiares. Otro objetivo es disminuir el consumo de medicamentos químicos. No quiero decir con esto que no son útiles, son indispensables, necesitamos medicamentos químicos. Simplemente pues disminuir o evitar el abuso de la prescripción, también la automedicación y consumo, y de esta manera pues vamos a evitar los efectos secundarios y la dependencia farmacológica en muchos casos. En toda intervención que tuve en épocas pasadas he advertido de los riesgos del empleo de ciertos medicamentos. Hace mucho tiempo pues estaban Vioxx, Bextra, Ismanal, que causaban pues complicaciones de tipo cardiovascular, lo cual en cierta forma pues es de dominio público, pues esto se difundió por los diferentes medios de comunicación, por la prensa, y que finalmente fueron retirados del mercado. Otros como los esteroides o corticoides tienen gravísimos efectos secundarios comunes, no ocasionales, y además acortan la vida de quienes los utilizan. No es que cuando usted toma un medicamento, un corticoide, usted no va a tener ningún efecto secundario. Cuando usted utiliza corticoides, siempre va a tener problemas. Entre los principales, osteoporosis, gastritis, destrucción de sus articulaciones, fundamentalmente. Eso es lo que produce fundamentalmente los corticoides. Aceleran el deterioro de las articulaciones, destruyen las articulaciones. Y cuando usted lo administra por vía intravenosa, es mucho más grave el efecto. Entonces, siempre debemos pensar que aquel medicamento que nos alivia en un abrir y cerrar de ojos nos va a traer graves problemas. Y cuando usted tiene que ponerse mes a mes este tipo de medicamentos, los efectos son terribles. Las consecuencias que usted va a tener son gravísimas. Va a terminar postrado. Les hemos subido muchos casos de pacientes que nos ha permitido grabarlos y dar su testimonio. Casos de pacientes postrados. Casos de pacientes con prótesis. Prótesis en diferentes articulaciones. Muchos pacientes a veces no toman en consideración estas advertencias que les hacemos. Piensan que lo estamos solamente asustando. Les hablamos con absoluta sinceridad. Lamentablemente, a veces, insisto, no nos toman en cuenta o no nos creen. Y muchos me han dado la razón luego de un tiempo. Han venido cuando ya no han tenido, cuando ya se les ha dañado alguna de sus articulaciones. Han regresado, ¿sí? Entonces recién entendieron. Entonces, insisto, los corticoides no solucionan su problema de salud. Otro de los medicamentos que se utilizan mucho y con los cuales se les alarma a las pacientes, especialmente a las mujercitas, que son las que utilizan, los estrógenos. Al pretender irnos contra la naturaleza, los administramos y ponemos en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Es conocida la posibilidad de desarrollar cáncer de seno u ovarios en quienes lo consumen. Esto les da con el pretexto de ayudar a prevenir la osteoporosis, enfermedades del corazón. De acuerdo, hace poco tiempo salió un artículo que les di en una conferencia anterior, los mencioné en un artículo en El Vistazo, de un médico de Solca, de Cuenca, y que además todos sabemos, quienes somos médicos, sabemos que quienes hacen un control de la natalidad, es decir, la mayoría de parejas, las mujeres pues son las que utilizan anticonceptivos. Y está comprobado de que mientras menos hijos tienen, más riesgo de cáncer de seno. Y cuando usted utiliza igual estrógenos, los propios estrógenos de su propio cuerpo pueden causarle el cáncer, ¿sí? Mucho más pues cuando a usted le administran un químico, ¿sí? Mayor riesgo. E incluso hay muchas denuncias de muchas colegas ginecólogas que advierten del mismo riesgo del uso de los anticonceptivos que pueden proporcionarle cáncer de cuello de útero. Entonces, la naturaleza le proporcionó a la mujer este ciclo, un periodo de fertilización
y luego pues finalmente el periodo en que viene la menopausia. Es un proceso natural. Y queremos pues irnos y nos vamos contra la naturaleza y ahí le ponemos en riesgo la vida de las personas, de las mujeres. Esto es como una lotería. Esto es como cuando usted se compra la lotería. Si tiene buena suerte, que casi nunca tiene, se saca un premio. Acá, cuando a usted le administran un estrógeno, corre el gravísimo riesgo de sacarse un cáncer. Y he tenido varios casos, que los hemos comentado aquí, varios casos de pacientes a las cuales les administraron y desarrollaron cáncer de seno, ¿sí? Yo siempre he dicho, ¿los colegas les administran a sus esposas? Creo que no, ¿no? En una ocasión, mientras daba una conferencia en un canal de televisión, la señorita periodista me preguntó si las medicinas alternativas o medicinas integrativas podían o pueden reemplazar al empleo de los medicamentos en su totalidad. Mi respuesta fue no, no en todos los casos, no podemos cubrir absolutamente todo, pero sí en el tratamiento de muchísimas enfermedades, especialmente de las que hemos hecho mención. E incluso se puede limitar o disminuir el consumo de antibióticos de los cuales se abusa terriblemente. Como ustedes comprenderán, el campo de acción de las medicinas alternativas es muy amplio, pero también tiene sus limitaciones, tiene muchas limitaciones. El tiempo de tratamiento dependerá del tipo de enfermedad, del tiempo que padezca la misma, pero una vez que logremos estabilizar su estado de salud y observemos que los factores que antes le afectaban ya no lo hacen, se da por finalizado el tratamiento. La mayor satisfacción será siempre restablecer la salud de un paciente y lograr una mejoría definitiva. Quiero, para finalizar, invitarles a que nos sintonicen en nuestro programa, pues aquí en el canal, que visiten mi página web, visiten YouTube, Facebook. Ahí tenemos toda la información.